tal? Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Crismeli de Jesús, arquitecto, y junto a mi esposo Juan Carlos de León, maestro constructor, dirigimos la empresa de arquitectura y construcción Demer. En este nuevo video estaremos hablando sobre un recorrido que hicimos desde nuestra ciudad La Romana hasta Esperanza Valverde a realizar un levantamiento de un edificio. Estaremos viendo cuáles son los elementos características de esta edificación y cuál es el diagnóstico que nosotros podemos realizar. La primera característica de esta edificación es que tiene parada un tiempo, y cuando la realizaron no fue hecha por un equipo de trabajo dirigida por un arquitecto o un ingeniero, sino un maestro constructor que lamentablemente no se asistió de un profesional para la elaboración de los planos de este edificio. Es decir, no tenía ni contaba con planificación al momento de su ejecución, generando problemas en la obra, tales como creación de elementos como puertas y ventanas en lugares que no deben estar, para posteriormente, eso fue lo que encontramos, tuvieron que cambiar la posición de las ventanas y de las puertas, porque mientras estaban construyendo, estaban definiendo qué iban a hacer y dónde iban a colocar las diferentes áreas de este edificio. Normalmente, cuando nos encontramos con este tipo de proyectos que carecen de planificación y de una previa elaboración de sus planos, vemos que lamentablemente el propietario o dueño de esta edificación tiene que gastar dinero de más y la construcción se sale mucho del presupuesto que realmente lleva ese tipo de edificación para esa índole. ¿Por qué? Porque cuando estamos construyendo y no tenemos una previa planificación, un cronograma de trabajo, un juego de planos bien elaborado, no tenemos un presupuesto claro de cuánto vamos a estar gastando. El dinero que se pudo haber gastado en el pañete o revoque de los muros se está gastando en el quitar y poner paredes, ventanas, puertas en lugares, mientras el cliente y el maestro constructor define qué se va a hacer en este proyecto. Lamentablemente también esto incurre en la debilitación de la estructura del inmueble que está en cuestión. Esto nos muestra nuevamente cuál es la importancia de tener nuestros planos arquitectónicos, los planos eléctricos, los planos sanitarios y también la ayuda de un ingeniero estructuralista para los planos y los cálculos estructurales. ¿Ven por qué insistimos en la importancia del juego de planos antes de comenzar un proyecto? Y también con el juego de planos, el presupuesto de obra junto a su cronograma que va a establecer cuáles son los tiempos de los trabajos a realizar. Todo esto nos evita que cuando ya la edificación esté, como hemos visto en varios casos, a nivel ya de pañete o con el plato o losa ya vaciado, hemos visto que hay personas que se les olvida colocar varios elementos de la electricidad o de la plomería o sanitario, y luego hay que estar rompiendo las paredes, y eso deja, aparte de que es mayor el gasto que el dueño del inmueble va a tener que hacer, también debilita la estructura y hace que la terminación no quede bien. Cuando rompemos una pared para colocar un elemento eléctrico, para hacer ya sea un interruptor o un tomacorrientes, etcétera, y tenemos que romper la pared para luego entrar un tubo, entrar el cableado, gastar más dinero en eso que no se planificó al inicio, luego tener que cerrar eso para luego hacer el pañete y dar la terminación. Por más que usted quiera que quede exactamente como debía quedar en el inicio, no va a quedar con la calidad que se supone que debe estar el trabajo. Entonces, la planificación, los planos, un presupuesto, un cronograma de trabajo bien detallado, bien organizado, de la mano de profesionales que sepan hacer el trabajo, le va a asegurar a usted tener un buen resultado y no tener dolores de cabeza al momento de realizar su proyecto. En este levantamiento que realizamos en Esperanza, provincia de Valverde, encontramos el tema de que no tenían los planos. Entonces, ¿qué procedimos a hacer? Mi esposo y yo, junto a nuestro equipo de trabajo, nos movilizamos hacia el inmueble y realizamos el levantamiento. Tomamos todas las medidas, ya sea del edificio como del solar en su totalidad, para luego, posteriormente a eso, realizar los planos de lo que está construido, es decir, el primer nivel, que está a nivel de bloques. Algo importante o un elemento importante que podemos resaltar de esta edificación es que la persona que estaba construyendo anteriormente la iba a dejar por debajo del nivel de la calle. Es decir, que cuando ya la edificación esté terminada, si no recibía una intervención en esta área, cuando lloviera es muy probable que se entre el agua al local comercial que está ahí y también al apartamento donde van a vivir personas.
Todo esto por la falta de planificación de no determinar a qué altura va a quedar el nivel de piso terminado del primer nivel. Otro punto a resaltar que encontramos cuando realizamos el diagnóstico es que vimos varios tubos de desagües dentro de las columnas. Esto no debe ser así, los tubos de desagüe deben colocarse en algún muro ubicado de manera estratégica cerca ya de los desagües de los baños para conectar las tuberías y que la edificación no esté tan cargada con las tuberías, sino que tenga la resistencia correcta. ¿Y cuál es el problema de las columnas al tener la tubería por dentro? Es que debilita el elemento que va a ser el soporte estructural a nivel vertical de la edificación. Si colocamos tuberías dentro de las columnas, todo el espacio donde se supone que tiene que haber un vaciado de concreto está siendo ocupado por ese hueco, y si hay algún evento sísmico, un evento telúrico, lamentablemente la columna no va a contar con la resistencia adecuada para sostener el edificio. A su vez, si se tapa o se rompe una de esas tuberías que están ubicadas dentro de las columnas, habrá que taladrar o romper dentro de la columna, debilitando aún más un elemento que se supone es para agregar resistencia a la edificación. En ese caso, cuando elaboramos los planos sanitarios, vimos dónde conviene realizar las tuberías eléctricas y sanitarias de la edificación para que estén bien interconectadas desde el techo hasta el nivel de tierra, donde van a estar los pozos sépticos, la trampa de grasa, la cisterna, entre otros. Y por último, ante la carencia de un profesional de la arquitectura, no se estableció desde el inicio dónde iba a estar colocada la escalera, aún sabiendo que esta edificación iba a contar con 2 niveles, y tampoco se hizo un estudio determinando cuál es la incidencia del sol y también de los vientos alisios predominantes durante todo el año, para así colocar los espacios, es decir, habitaciones, entre otros, en lugares que sea más beneficioso y que puedan aprovechar tanto el sol como los vientos. En este caso se colocó la marquesina y la cocina en el lado este, que es donde más inciden los vientos, en esta zona de Esperanza, y los dormitorios se dejaron al oeste y al norte, que no incide para nada los vientos. Entonces eso es una deficiencia que lamentablemente este edificio va a tener, porque al momento de nosotros llegar a intervenir en este edificio, ya los bloques de esos espacios estaban levantados. Entonces esa es la recomendación que nosotros le hacemos al momento de usted desarrollar un proyecto arquitectónico de construcción. Antes, asesórese con un profesional, y nosotros en Demer podemos brindarle la asesoría para que usted realice su proyecto y que también pueda hacer una construcción exitosa. Es decir, que cuando usted vaya a realizar un proyecto arquitectónico o de construcción, tiene que asesorarse de que el profesional encargado de esa obra, ya sea en nuestro caso mi esposo maestro constructor y yo como arquitecto, vamos al terreno y previo al diseño nosotros realizamos un levantamiento. Aunque no haya una construcción ahí, tenemos que ver el comportamiento del terreno, cuáles son las características de ese lugar, cómo incide el viento, cuál es la ubicación, cuáles son los elementos que hay en el entorno, el tipo de arquitectura que rodea ese lugar. Es decir, analizamos un sinnúmero de cosas, el tipo de suelo, si es rocoso, si es arcilloso, si es fangoso, etcétera, para así posterior a eso, cuando realizamos el estudio geotécnico o el estudio de suelo, para saber cómo van a ser los cimientos o la zapata, la profundidad de la misma, si va a ser en platea, etcétera. Cualquier cualidad que deba tener la edificación a nivel estructural, nosotros lo analizamos a través de esos estudios. En Demer Arquitectura y Construcción estamos para servirles a través de asesorías, a través del diseño y también la construcción de su edificación. Aquí le vamos a dejar nuestros contactos para que si estás en el extranjero o aquí en República Dominicana puedas contactarnos. Y también nuestras redes sociales y nuestro correo por si gustas escribirnos por ahí. Sin más, te dejamos para el próximo video, donde estaremos mostrándote cuáles son los avances del diseño y la construcción de este proyecto. Nos vemos.